Gracias. La fuerza es constante. G es de la forma G de XY, es una constante que sería 0 menos KG. Pero en menos K, donde es la constante de la gravedad. Aquí tenemos la posición final. Aquí está la posición inicial. Y primera cosa, en este caso, el trabajo nos debería de quedar la longitud, o sea, la altura del triangulito este, que si aquí le ponemos A, B, C, pues el trabajo realizado por la gravedad cuando el movimiento de la pelota es sobre el plano inclinado, tendría que ser esta distancia, porque la componente en la dirección, el movimiento de la pelota en dirección horizontal no tiene que ver con la fuerza de la gravedad, entonces el trabajo realizado por la fuerza de gravedad solo va en la dirección vertical, y como el desplazamiento en la dirección vertical es B, entonces esto nos debería de quedar eh, la norma de la fuerza por B, que en este caso sería, estamos pensando que aquí es K es positivo, ¿no? Entonces esto tendría que ser K por B. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Como estamos tomando que la gravedad va hacia abajo, eso quiere decir que si PI, bueno, ya habíamos dicho que la posición inicial es el vector XY, YI, y la posición final es el vector XF, YF. Pero en particular esto quiere decir que la YF, ¿cómo es respecto a la Y? ¿Qué pasa, Luis Manuel? De que si estábamos de acuerdo, bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿En Bueno, qué? es que no lo debíamos de tomar así en dirección del plano, de cómo cae, así inclinado, Pero, porque, pero la fuerza, en este caso la gravedad, no influye en el movimiento horizontal. ok, ¿Estás de acuerdo? mm, bueno, no, porque se descompone y hay formulitas de f de x en el plano y de otro de que se pone la normal. Entonces, pues, pero bueno, ya sigamos. O sea, así lo se tomó por convencionalismo. No. ¿Qué cosa es el trabajo? La energía producida en un movimiento por una fuerza. ¿Cuál es la fuerza en este caso? La de la gravedad. Y la fuerza de la que tú estás hablando es la resultante de la gravedad con la normal. Pero el trabajo de esa fuerza resultante en este movimiento, pues ya sabemos que es el tamaño de esa fuerza por esta distancia, porque es el análogo de la caída libre, ¿no? Ok, sí. ¿Por qué es análogo? Porque en el caso de la caída libre, la fuerza va en la misma dirección y sentido que el movimiento. En ese caso particular, era el caso 1, ¿te acuerdas? En ese caso particular, el trabajo era el tamaño de la fuerza, o sea, la constante en este caso, por la distancia recorrida. ¿Sale? Pero si ahora el movimiento ya no va en la misma dirección y sentido que la fuerza, pues el trabajo debe ser distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque si tu plano inclinado está tan inclinado que se vuelve horizontal, no hay movimiento. El trabajo debería ser cero, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sale? Entonces, la observación es que el trabajo, esta energía depende del ángulo
entre la dirección del desplazamiento, la dirección del movimiento y la fuerza la fuerza de la que se está midiendo o calculando el trabajo. Este valor W está asociado, depende de la fuerza y de la trayectoria. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, profe. En un plano inclinado, si tú consideras la fuerza resultante entre la fuerza gravitacional y la normal, el trabajo de la fuerza resultante es el tamaño de esa fuerza por esta distancia. Porque es el mismo caso que el de caída libre, en el que la fuerza va en la misma dirección y sentido que el movimiento. Ok. Rectilíneo. ¿Vale? Entonces, aquí el chiste es poder medir el trabajo de una fuerza que lleva una dirección diferente al movimiento. Ah, ya, sí. Ok. ¿Vale? Bien. Sí, profe. Entonces, dado que la fuerza gravitacional aquí la estamos pensando que va hacia abajo, ¿cuál es la relación de orden entre YF y Y? Ah, o sea, bueno, de que, bueno, es como lo que dice Emiliano, de que se deben de restar para obtener B. Ajá, pero ¿cuál es la relación de orden? ¿Es mayor? Menor, ¿no? Si esto está hacia abajo, quiere decir que estamos considerando que esta entrada es negativa. Quiere decir que conforme te vas hacia abajo, los números son menores, ¿no, Emiliano? El que hayamos elegido la G hacia abajo, donde la K es positiva y la G es así, estamos diciendo que el orden es que entre más hacia abajo te mueves, menores son los números. Entonces la YF es menor que la YI y eso implica que YF menos YI es negativo. De manera que esto ya fue positivo. Y además es justamente esto de aquí es menos B, menos K por menos B. ¿Lo ven? Sí, profe. Y esto queda K por B, que efectivamente es la norma de la fuerza por la distancia recorrida, que lo voy a dejar aquí, ¿ve? ¿Qué es lo que esperábamos que fuera? ¿Sale? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Espérame. En general, ¿cómo podemos medir esto? Para facilitar los cálculos más adelante, va a convenir establecer esto en términos del producto punto. Entonces, vean. En general, ¿qué pasa? Si ustedes tienen su fuerza y ustedes tienen aquí el vector de cambio de posición que es PF menos PI, porque estamos tomando la fuerza ahorita constante. El campo ahorita es constante, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos medir el trabajo realizado por esta fuerza?
este trabajo obviamente depende de la fuerza y de la trayectoria gamma, que ahorita pues es rectilínea, ¿sale? Bueno, entonces, ¿están de acuerdo que debería ser el tamaño del vector proyección por el tamaño de la fuerza? Más menos, ¿no? Porque, bueno, en este caso lo voy a poner con más porque apunta la proyección en el mismo sentido que la fuerza. Entonces tendría que ser el tamaño de la proyección. Vamos a llamarle a este vector, como es el vector de cambio de posición, le podemos poner delta P. Entonces este vector verde es el vector proyección de delta P sobre la fuerza, ¿verdad? Por el tamaño de la fuerza. Entonces, ¿de dónde sale esta expresión? De lo que habíamos comentado. Cuando el movimiento va en la misma dirección y sentido que la fuerza, es esto, ¿verdad? El desplazamiento en esa dirección de la fuerza. Cuando el desplazamiento va en una dirección distinta a la fuerza, para medir este trabajo necesitamos ver la componente del desplazamiento en la misma dirección de la fuerza, que ese es el vector proyección. ¿Están de acuerdo? O sea, es como si lo rotáramos. O sea, bueno, ¿No? sí. O sea, todo está fijo, la fuerza está fija y ya, ocurrió el movimiento y aquí acabó tu movimiento y aquí empezó. Ok. Entonces este es el vector de cambio de posición, ¿verdad? Ajá, sí, sí, el vector de cambio de posición. Ajá. Y ahora, como nosotros queremos medir el trabajo realizado por esta fuerza, la fuerza solo incide en el movimiento en esta dirección, porque la dirección está fija de la fuerza. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Entonces, este vector es el vector proyección de delta P sobre F. ¿De acuerdo? Ok, ok. Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Esto es igual a qué? ¿Sí se acuerdan del vector proyección? O sea, sí es como la sombra que llegara a ser, No, o pero ¿cuál es la fórmula de este vector? ¿Se acuerdan? del producto punto, el coseno, ¿no? Así es. No, bueno, no con coseno, con puro producto punto, ¿no? Es la norma del vector. El vector de cambio de posición, punto F, sobre F punto F por el vector F, por la norma de F. Pero esto que es igual. Abajo, bueno, arriba queda el valor absoluto de delta P punto F. Abajo queda la norma de F al cuadrado entre una norma... ah, 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 bueno, lo voy a escribir todo. Queda la norma de F entre la norma de F al cuadrado por la norma de F. Entonces, ¿qué quedó? El cambio, bueno, la magnitud del cambio del vector cambio de posición por F. No, no es la magnitud, es el vector de cambio de posición punto F, ¿no? Entonces, ¿Están de acuerdo? sí, pero Sale. ¿Qué pasa? Ahora, en este dibujo, esto es positivo, ¿verdad? Si fuera negativo, el trabajo tendría que ser negativo. Aquí, este trabajo, en este dibujo, en este ejemplo, es positivo. ¿Qué pasa si ahora la fuerza viene acá y este es el vector de cambio de posición delta P? Pues cuando proyectemos,
el trabajo tiene que ser negativo, ¿verdad? A ver, ¿puede repetirlo, profe? Me Sí. confundí en eso. ¿Qué pasa si el vector proyección del cambio de posición sobre la fuerza te da en el sentido contrario de la fuerza? Como cuando en la pelota, en lugar de que caiga en caída libre, tú levantas la pelota, el trabajo por la fuerza de gravedad sobre una pelota que tú la levantas va a ser negativo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el movimiento va en contra, o sea, van en sentidos contrarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este caso, el trabajo es negativo, ¿sale? Pero ¿qué ocurre? Que en ambos casos el signo nos lo detecta. En este caso sería menos el valor absoluto de delta P punto F, ¿verdad? Entonces, ya sin hacer en general, el trabajo realizado por una fuerza en dirección constante a lo largo de una trayectoria rectilínea es simplemente el vector de cambio de posición punto la fuerza. Bueno, lo voy a invertir el orden, pero es igual. Entonces, profe, esto es como si tuviéramos una polea. Nosotros lo bajamos, pero eso sube. Ah, bueno, sí, o sea, si tú, para que haya un trabajo negativo, quiere decir que hay otra fuerza que está haciendo que el movimiento sea en contra de esa fuerza, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero tú estás midiendo el trabajo que hace esta fuerza, no con la que tú lo levantas. Ah, ya, ok, ok. O sea, puede Sí, haber más fuerzas, pero nos enfocamos en una. sí, pues si no te pasa lo mismo que hace rato con el del plano inclinado, ¿no? Sí, profe. Pero tampoco me humille, por favor. ¿Eh? Bueno, mando esta foto. Ahora, ¿qué pasa? Siguiente caso, que ya no me acuerdo qué número va. ¿Cómo calculamos el trabajo? El trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria gamma, tal que lo voy a poner, el ángulo del vector de la fuerza es constante, gamma es recta, la trayectoria es rectilínea, pero la norma del vector de la fuerza va a cambiar conforme al tiempo, no es constante. Entonces, nuevamente van a tener aquí, en el tiempo inicial, en el tiempo final, una gráfica que corresponde a la norma de f de t. ¿Sale? Pero, como el movimiento es rectilíneo, solo nos vamos a fijar en la posición final y en la posición inicial. Aquí está ese vector. Pero ahora, en cada momento, aunque la fuerza siempre va a ir en esta dirección y sentido porque el ángulo es fijo, el tamaño de este vector va a ir cambiando. Entonces, aquí está f de t. ¿Sale? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que bueno, puedo hablar de introducción. Yo creo que pues podríamos pensar en como que fueran como dos fuerzas principalmente para como introducción. Una fuerza y luego como que aumenta o varía. Entonces se podría hacer como la distancia por la suma de esas dos fuerzas.
y así sucesivamente le vamos agregando muchas más fuerzas que cambian. Ajá. Pues así ya metemos la integral, pero que se integre con respecto a la fuerza. Sí, bueno, o sea, la integral va a ser respecto a t, ¿no? O sea, la variable es t. Ajá. Ahora, como lo que buscamos es dar una suma de Riemann para poder calcular el trabajo en términos de una integral, pues tenemos que dar una partición, ¿verdad? Entonces, tomamos una partición del intervalo que va del tiempo inicial al tiempo final. ¿Sale? Y si nosotros aproximamos el trabajo realizado suponiendo que en cada subintervalo la fuerza tuviera magnitud constante, estaríamos en el caso anterior. ¿Cuánto sería el trabajo en cada subintervalo? Y luego hay que sumar el trabajo en todos los subintervalos. El trabajo en cada subintervalo lo aproximamos considerando que en el intervalo de tiempo xy menos 1, xy, la norma de f de t es constante. ¿Sale? Y usamos la fórmula anterior, usamos la fórmula del caso anterior, ¿lo ven? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, el trabajo con esta fuerza que ya no es de magnitud constante, pero con trayectoria rectilínea, queda aproximadamente igual a ¿qué? ¿Cómo, profe? Vamos a hacer la aproximación, ¿no? Ah, pues la suma, ¿no? La suma De todos desde los i intervalos. igual a 1 hasta n, ¿de qué? Ah, de las fuerzas evaluadas en I, F En de i, I. no. En xi, ¿no? Ah, ok, sí. Punto, La longitud de cada subintervalo. no la longitud. La longitud es un real. Ok. En el caso anterior no hicimos eso. Entonces, fíjense, si la trayectoria gamma es rectilínea, ¿qué quiere decir cuando ustedes, la función gamma va del tiempo inicial al tiempo final, ¿verdad? A R2. Aquí está R. Aquí está este intervalo. Ya dieron una partición. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando ustedes dan una partición del intervalo del tiempo, les induce una partición de la trayectoria. Entonces, en cada subintervalo, xy menos 1, xy, la gamma en este punto les da un cierto punto aquí en la partición de la trayectoria, y este de aquí sería el gamma de xy. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la aproximación? Considerando que en este intervalo de tiempo la fuerza es de magnitud constante
y la magnitud es F en xi, donde xi es un punto cualquiera de estos. Entonces sería la norma de No. gamma. En el caso anterior, ¿cómo quedamos? Esta es la fórmula para el caso en que la fuerza va en una dirección diferente a la trayectoria del movimiento. No multiplicamos normas. Al final fue la fuerza punto el vector de cambio de posición. Esta es la fórmula que hay que aplicar, ¿verdad? ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, en lugar de esto, en cada subintervalo, ¿quién debe de ser? Aquí, ¿quién es el vector de cambio de posición? Mi vector... Bueno, ¿quién es el vector de cambio de posición? Pues la resta, ¿no? La diferencia ¿Entre quién y quién? entre gamma de xi, digo, de xi, Muy bien, menos gamma de xi menos 1. así es. Gamma de xi menos gamma de xi menos 1. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahora, Pero esos son puntos en R2, ¿no, profe? ¿sí? Ahí ya. Pues como lo hicimos hace rato, ¿no? Estos estaban en R2. Ok. ¿Sí o no? Sí, sí. Ok. Ahora, esto todavía no nos queda una suma de Riemann. ¿Por qué? Para que sea una suma de Riemann, nos tiene que quedar algo multiplicando por la longitud del subintervalo. Pero aquí tienen cómo cambió gamma cómo fue el cambio de gamma en este intervalo de tiempo. Para que aparezca la longitud del intervalo de tiempo que utilizamos. Esto lo vamos a sustituir, ¿verdad? Famoso teorema que hemos usado un montón de veces. En lugar de este vector, ¿cuál voy a poner? Famoso teorema que nos permite escribir el cambio de la función en términos de su derivada. Pues ya les dije todo, ¿no? Entonces, usar el cambio de variable del teorema. No, eso es para integral. Todavía no llegamos a la integral. Teorema del valor medio para la derivada, ¿verdad? Para curvas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? Es lo mismo. Es gamma prima en algún punto xi por el vector, perdón, este, este es el vector, por la longitud del intervalo, xi menos 1. ¿Se acuerdan? Sí, profe, ya es. Y está dado por el teorema del valor medio para la derivada de curvas. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo vamos a definir el trabajo realizado por una fuerza en dirección constante de norma variable?
a lo largo de una trayectoria rectilínea. Esto ya es una suma de Riemann, ¿verdad? Como Sí, profe. estamos considerando, haciendo la aproximación, considerando que el tamaño de la fuerza es constante en cada subintervalo, yo podía elegir en cualquier elemento, lo podía elegir xi como cualquier punto en este intervalo. Para aplicar el teorema del valor medio, en ese momento la xi queda definida por este teorema, ya no es cualquier xi, de manera que estas no son todas las sumas de Riemann. Pero si esto fuera integrable, cuando el límite de cuando tomamos el límite de esto, cuando la norma de la partición tiende a cero, si es integrable, ¿a qué valor llegamos? Pues justamente a la integral en este intervalo del tiempo inicial al tiempo final de ¿qué cosa? F de t. Ajá. F. F de t. No. ¿Ah? U. Punto, ¿no? Ujú. F punto gamma prima de T de T. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ah, ya, una duda. La fuerza también la tomamos en R2, ¿no, profe? O si no, Bueno, sería nada más una nosotros escalar. habíamos aquí al inicio, como, como nosotros tomamos que la dirección era constante sí, la dirección constante, dijimos que el tamaño iba a cambiar conforme al tiempo, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, en este caso estamos considerando que la f en cada punto solo depende, su tamaño solo depende del tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Sale? Sí, sí. Pero todavía no acabamos el caso general. ¿Cuál es el caso general? El caso más general que necesitamos definir. ¿Ya mandé esta foto? No. Ok. Caso general. Caso general. Entonces, ustedes tienen una trayectoria gamma que ya no es rectilínea, pero además en cada punto de la trayectoria, la fuerza va cambiando. Es decir, que ustedes tienen una fuerza de un dominio en R2 a R2, gamma, ya en lugar de ponerte ahí TF, voy a poner del intervalo AB a D. Necesitamos que la imagen de gamma esté dentro de D para que la fuerza esté actuando en cada punto de la trayectoria. Entonces, el trabajo de una fuerza cualquiera en el plano de un campo a lo largo de una trayectoria, que ahorita tenemos que ver qué propiedades les vamos a pedir a la F y a la gamma para que quede definido como queremos. Entonces, ¿cómo se calcula esto?
con una doble integral. ¿Por qué una doble? Uno para la fuerza y otro para la trayectoria. Pero fíjate que dada una t, gamma de t, esto te define el punto de la trayectoria sobre el cual estás, pero también te define la flecha de la fuerza, el campo en donde está actuando en ese momento la fuerza. Esta flecha, ¿quién es? F de gamma de t, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, al final, la integral debería ser de una variable, ¿no? Ajá, sí, sí. ¿Vale? Y una multiplicación de funciones. Multiplicación entre comillas, ¿no? Entonces, considerando como lo puso ahí, sería composición, ¿no? Ajá. ¿Y qué más hay que considerar? Y pues los Y puntos del nuevamente, subintervalo. sí, tú tienes el intervalo B y das una partición para hacer la aproximación, ¿sí o no? Sí. La gama de acá para acá te da una partición de la curva. ¿Lo ves? Sí, profe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la aproximación como si en cada segmento de la partición de la trayectoria, la dirección del movimiento fuera rectilínea. Para poder aplicar lo anterior, ¿lo ven? Sí, profe. Y vamos a hacer la aproximación considerando que la fuerza a lo largo de cada subintervalo de tiempo, es decir, a lo largo de cada subsegmento de la trayectoria, la fuerza lleva dirección y norma constante, ¿verdad? Para poder aplicar la misma fórmula. ¿Están de acuerdo? Entonces, la fuerza, el trabajo queda aproximado por ¿quién? Entonces, tenemos que aplicar la fórmula anterior, pero a esta nueva situación en cada subintervalo. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué me queda? El trabajo lo aproximamos ¿con qué? ¿Qué va aquí? Una integral de línea. ¿Ya? ¿Ya? Sí, eso es lo que voy a definir, la integral de línea, pero ¿ya sabes cuál es la definición? No, también. Pues primero hacemos la aproximación, ¿verdad? Muy bien, la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de qué me pusiste? Déjame ver. Así es, como vamos a hacer, bueno, primero, en cada subintervalo, xi menos 1, xi, como voy a considerar que la fuerza es constante a lo largo de este segmento, aquí me vuelvo a tomar un punto xi, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a pensar que la fuerza es constante en gamma o sea, en este intervalo, pero este punto xi me va a dar a un punto acá en un segmento. Entonces tengo que considerar la fuerza constante como F en gamma de xi. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Es Y como el luego, truco. ¿y luego qué sigue? Luego eso, pues, la distancia de ese segmento. No, la distancia es un real. No. Bueno, entonces la resta de los vectores. Bueno, de las Ok. posiciones de los Pero entonces, ¿qué operación va aquí? producto punto. Punto, ¿qué cosa? Gamma de xy Ajá, menos gamma de xy menos 1. muy bien.
¿Y luego qué vamos a hacer? Volver a aplicar el teorema del valor medio para curvas. ¿Y qué nos queda? La suma desde i igual a 1 hasta n de f en gamma de xi i punto, ¿qué cosa? La derivada en el punto G Ajá, por la distancia xy, bueno, ajá, por xy menos 1. ajá. Por xi menos 1. Y si i está en el intervalo. De hecho, por el teorema del valor medio, queda en el abierto, ¿verdad? Ajá. ¿Sale? Entonces, xi i queda definido por este teorema. No es cualquier xi i. No es cualquiera. Viene de este teorema. ¿Sale? Y entonces, ahora sí, ¿cómo me queda definido el trabajo de la fuerza a lo largo de esta trayectoria? Es la integral desde ti. Que ya lo simplifiqué y le puse a b, Ah, ok, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿De qué? De f de gamma en. F Bueno. evaluado en gamma, Ajá. punto, Ay, punto qué. por el diferencial. El diferencial es un símbolo. Punto qué. Esta es la suma de Riemann de qué función. Gamma prima, ¿verdad? Todo evaluado en t de t, ¿sí o no? Sí, Esto es la integral de línea sobre gamma del campo de gamma. Este es el símbolo para la integral de línea. ¿Sale? Entonces ya estamos listos para dar la definición formal. ¿Qué necesitamos para poder dar esta definición? Como no vamos a tomar todas las sumas de Riemann, a la hora de tomar el límite que nos dé la integral, necesitamos que esta función sea integrable. ¿Lo ven? Ahora, para poder aplicar el teorema del valor medio para la derivada a curvas, necesitamos que la gamma sea derivable en AB, ¿verdad? sí, profe. Entonces, si la gamma es derivable, ¿qué le necesitamos pedir a la f para que todo esto sea integrable? Fíjense que a la hora de componer una función continua con una integrable, ¿qué les da? Pues otra integrable. Suena, ¿verdad? Ahora, cuando la multiplicas por esta, si a esta no le piden continuidad, pues quién sabe qué queda, ¿no? O sea, ¿cómo es el conjunto de discontinuidades de esto? Meternos a hacerlo con detalle es una lata. Pero lo que podemos hacer es simplificarlo todo diciendo que, bueno, la gamma sí es derivable y la f es de tal manera que esto es integrable. Y ya. Ok, ok. Y para ese tipo de funciones queda definida la integral de línea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que esto sea integrable? Que el conjunto de discontinuidades de esto sea de medida cero. ¿Sale? Pero eso ya lo saben, entonces no lo tenemos que poner.
Pues ya va la definición formal de la integral de línea. Bien. Entonces, definición. Sean, bueno, empiezo con la F, ¿no? Voy a poner F minúscula, ¿sale? La F mayúscula la había puesto para que recordaran que venía de una fuerza. Pero ya en matemáticas, como hacemos siempre, generalizamos, ¿verdad? Y vamos a tomar un campo. ¿Quieren de una vez a escribir la definición en Rn o solo para campos en R2? Yo digo que en R2. A ver, chequen esto. Chequen esta expresión. ¿Sí ven que nada de esto depende de en qué dimensión están? Bueno, sí. Pues ya lo podemos poner de una vez en general, ¿verdad? ¿Va? Va, bro. Bien. Y revisen que en la construcción, las ideas que dimos para ir haciendo las aproximaciones valen en Rn, porque básicamente están trabajando en el plano que les genera el vector de cambio de posición con la fuerza. Esos dos vectores, si son colineales, aplican la fórmula inicial y les queda la misma expresión. Y si no son linealmente dependientes, eso les genera un plano en donde toda esta geometría se aplica. ¿Lo ven? A ver, ¿puedes repetir eso, profe? Sí. O sea, ¿por qué si tú imagínate que esta curva no está en R2, sino en Rn? Ok. Entonces, en cada segmento del movimiento, tú vas a aplicar los mismos razonamientos en un plano. ¿Cuál plano? El generado por el plano, el vector de cambio de posición con la fuerza con la que vas a hacer la aproximación. ¿Lo ves? Ah. Y esta misma geometría aplica. Ok. ¿Vale? Bueno. Entonces toman un dominio en Rn a Rn. Gamma de un intervalo AB a D. Aquí sigue gamma de entrada derivable en AB. ¿Sale? Y necesitamos que F compuesta con gamma punto gamma prima integrable. La integral de línea de F a lo largo de gamma a lo largo de gamma, que es la imagen de la parametrización, es este símbolo y es la integral en AB de la composición punto gamma prima de t. ¿Sale? Observación. Si F es continua en D y gamma es de clase C1 en AB, entonces esta composición es continua y producto punto con una función continua es continua en AB. ¿Lo ven? Y por lo tanto es integrable. Ok. Bien. Profe, tengo una duda. ¿Se puede regresar al ejemplo pasado? Sí. Deja mando la foto primero. Ok.
Bien. ¿Qué pasó? Ah, no, en el otro anterior. En el de trayecto, bueno, distancia constante. Ok. Sí, sí. Ahí usted había dicho que F nada más dependía de T, ¿no? De la variable T. Pero entonces ahí no sería bueno, F no sería un escalar, y ahí ese producto punto en realidad sería una multiplicación por escalar. No, porque lo único que dijimos es que lo que cambia, F está en R2, pero lo único que cambia es su tamaño respecto al tiempo. Ah, ya, pero entonces F sí está en R2 en ese. Sí, porque Oh, es una flecha que apunta en dirección contraria a la trayectoria. ok. Esto, cuando decimos eso de entrada, esto está en R2, porque estamos diciendo que lleva una dirección distinta a un vector en R2, ¿verdad? Sí, sí, entendí. Vale. Ok, bueno, a ver si es cierto que se entendió. Pero tengo otra duda. Sí, dime. Ajá, nosotros vimos esa forma, pero bueno, según yo recuerdo, pues la integral de línea no tenía raíz de uno más la segunda derivada. ¿Cómo? ¿Qué no la forma de expresar una integral de línea para, bueno, para funciones era como la integral de una raíz de uno más la segunda derivada de algo, de la función? O sea, a lo mejor hay unas fórmulas que se pueden deducir en ciertos casos, pero esta es la definición general. Ah, ya, ok. Y luego hay que aclarar, esto estamos pensando que la n es mayor o igual que 2, ¿verdad? Para campos escalares, luego lo discutimos, ¿no? A ver, déjenme corregir esta foto. ¿Sale, Marco? Bien. Porque lo que quiero que discutamos ahorita es, entonces, esto en un campo de fuerza a lo largo de un movimiento mide una energía. Pero matemáticamente, ¿qué cosa es la integral de línea? Entonces, ¿cómo interpretamos la integral de línea? Es un real, ¿verdad? De entrada, esto es un real. ¿Qué mide? La longitud de la curva. No. La integral que te mide la longitud de curva es la integral de gamma prima, ¿no? O sea, es otra integral, ¿verdad, Luis Manuel? Ajá. ¿Qué está midiendo esto? Entonces, se tienen que fijar en esta expresión, en la definición, ¿verdad? ¿Cuál es la interpretación de este real? A ver, ¿qué significa que nos dé cero, por ejemplo? Una opción para que nos dé cero es que todo el tiempo la fuerza sea ortogonal a la tangente de la curva. Observación. Si el campo de fuerza en cada punto es ortogonal a la tangente de la curva de la trayectoria para toda t en AB, entonces la integral de línea
nos da 0, ¿verdad? Porque claro, si todo el tiempo la fuerza es ortogonal a la trayectoria, la fuerza no está incidiendo en el movimiento, ¿verdad? ¿Lo ven? Ah, sí. Pero entonces, si tenemos eso, pues tendríamos que sacar los vectores, bueno, la triada ortonormal que vimos el semestre pasado, ¿no, profe? ¿Cómo? Pero si pasa eso, no podríamos meterla ahí como los vectores ortonormales que vimos el semestre pasado. Los de las curvas, dices. Ajá. Bueno, podemos reescribir esto en términos esa es una observación, en términos del tangente unitario, ¿no? La integral de línea en términos del tangente unitario, ¿qué integral es? Pues es el campo, punto, el tangente unitario por la rapidez, ¿no? Porque Sí, este producto es este vector. ¿Sale? sí, profe. Esa es la observación 2. ¿Qué más? ¿De qué otra manera podemos obtener que la integral de línea es 0? Pues si parte de un punto y termina en el mismo punto. No siempre. Ahorita, luego vamos a ver eso, pero no siempre. Que la fuerza sea constante 0, pero estás en este caso, ¿no? El vector 0 es ortogonal a todos. La única manera en que una integral te dé 0 es que integres la constante 0, ¿no, verdad? ¿De qué otras maneras la integral de una función te puede dar 0? Cuando no se haya movido nada. Suena a que es otra vez algo constante, ¿no? Y 0 además. Que cambie de signo el integrando, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficamos la función, el integrando, ¿qué cosa es el integrando? Esa es parte de lo que me tienen que decir. Si ustedes grafican esta función que es de R en R, sí ven que esto es de R en R, ¿verdad? Esto es una función que va de R en R. ¿Sale? Bueno, en realidad de A a B, ¿verdad? Sí, sí, profe. Bueno, de A a B a R. Bueno, entonces, una opción es, por ejemplo, así, ¿no? En donde el área debajo del eje sea la misma que la que está arriba. Si esta área verde es igual al área roja, si estas áreas son iguales, entonces la integral de línea les da 0 también, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Y qué significa eso? En términos del movimiento y de cómo la fuerza está interactuando con el movimiento. ¿Qué les dice eso? Que es oscilante o que tiene cierta simetría. Hay cierta simetría. ¿Pero y qué? ¿Qué está pasando en la zona donde esta función es negativa y qué está pasando en la zona donde es positiva? ¿Qué hace que cambie de signo, Marco? El integrando. Sería como un resorte. No sé, depende.
Voy mandando la foto en lo que le piensan. Sería como si nosotros aplicáramos la fuerza y eso como si jaláramos nosotros una fuerza, pero el objeto se moviera en sentido contrario y luego regresara ¿En sentido contrario de qué? de la fuerza aplicada. A ver, tú tienes tu trayectoria gamma. Aquí está gamma. ¿Sale? Sí. Este, y, ¿y qué quiere decir eso que me estás diciendo? A ver, dice Marco, la fuerza que se aplica en contra es la misma que a favor. Más o menos, por ahí va, pero ¿qué quiere decir en contra? ¿En contra de qué? ¿O a favor de qué? Ajá, pero mira, tú tomas aquí un gamma de t y en ese punto suponte que la fuerza es esta flecha. O el campo, ¿no? El campo en este punto es este vector, es esta flecha roja. ¿Esa flecha va en contra o a favor de qué? Cuidado con esa, o sea, lo del resorte puede tener sentido, el problema es cuál es tu campo de fuerza en R2, Emiliano, con un resorte. Para poder hablar de el trabajo de una fuerza en R2, necesitas que la fuerza sea un campo en R2. Y sí, un resorte te puede provocar, te puede inducir un campo de fuerzas en R2, pero tengo la impresión de que pueden tener una confusión por ahí. A ver, Marco dice, si gamma se recorre de izquierda a derecha, va a favor. A ver, entonces, suponte que aquí está gamma de A y aquí está gamma de B. Entonces dice que si aquí empieza la parametrización y aquí acaba, el integrando es positivo, ¿eso dices, Marco? No, esa fuerza que dibujó va a favor del movimiento, ¿no? Bueno, No sé, porque ¿qué tal? Fíjense que en la definición no pedimos que gamma sea inyectiva. Entonces podría ocurrir que justo en este tiempo la curva la está recorriendo al revés. La gamma, como no le pedimos que sea inyectiva, puede venir para acá, luego se regresa, puede regresarse hasta acá, avanzar, regresar, avanzar, regresar, avanzar, regresar, avanzar, y luego ya y eventualmente llega hasta acá. Pero en este momento, ¿hacia dónde es el movimiento? Pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo sabes qué cosa, cómo puedes saber en este momento hacia dónde va el movimiento? ¿Quién tiene esa información? La derivada, ¿verdad? Pues tienes que dibujar la gamma prima, que pues para que se vea tangente a la curva, por aquí vendría gamma prima de t. Ajá. Entonces, si se refieren a que el campo va a favor del movimiento en el sentido de que el producto punto entre el vector rojo y el verde es positivo, estoy de acuerdo. Porque esa es la función que estamos integrando, ¿verdad? La función que estamos integrando es esta composición punto el tangente punto la velocidad del movimiento. Entonces,
Si a favor se refieren a que en un momento dado este producto punto es positivo, estoy de acuerdo que se compensa la parte en que esta interacción es a favor con la parte con que es en contra. ¿Y qué quiere decir que es en contra? Pues que esto es negativo. ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Que la proyección de la fuerza sobre gamma prima o la proyección de gamma prima sobre la fuerza llevan sentidos contrarios, ¿verdad? ¿Y qué está pasando cuando integra cero? Pues que la interacción a favor se compensa con la interacción en contra. ¿Cómo ven? Entonces, esto, bueno, como si la partícula fuera, bueno, en términos sencillos, a la derecha. Bueno, es que siempre lo veo como resorte, como si fuera a la derecha y luego a la izquierda, o de que la fuerza va hacia un sentido y, Pero a ver, espérame. y el desplazamiento en otro. Porque un resorte sí te puede inducir un campo de fuerzas en R2, pero no es tan común. Normalmente están pensando el campo inducido por un resorte, que el movimiento es en una dirección. De manera que el campo inducido no es en R2, sino en R, ¿no? Por eso estoy así como dudoso de que estén logrando conectar la parte física con la parte matemática. Porque usualmente en física, los ejemplos más sencillos de modelos de cuestiones de resortes es en una dimensión. Claro, si meten más resortes o varias cosas, por ejemplo, si ustedes tienen un resorte y lo sueltan, difícilmente, generalmente el resorte va a vibrar. Eso quiere decir que el movimiento no es exactamente rectilíneo. Generalmente va a haber el movimiento del extremo del resorte sí va a estar en R2 o incluso en R3, porque difícilmente la vibración va a ser solamente en el plano, sino va a vibrar en R3, ¿verdad? Si a eso se refieren, estoy de acuerdo que el resorte les induce un campo en R3 considerando la vibración del resorte, pero si no, no. ¿Lo ven? Ok, entonces podría como volver a explicar de rápido. No lo de resorte, lo de en general. En general. Entonces, la integral de línea mide la interacción de la fuerza que están integrando, o sea, en la integral de línea, ¿cuál es el integrando? F es el integrando, ¿verdad? Ajá. O bueno, F es el campo que define la integral. Pero obviamente también depende de gamma, ¿verdad? También el valor de la integral obviamente depende de gamma, ¿verdad? Sí, pues. Sale, ahora. Gamma obviamente es la parametrización de la trayectoria, ¿verdad? Sale. Ok, ahora. Entonces, si ustedes toman un campo en Rn con n mayor o igual a 2, vamos a pensarlo ahorita en el plano. Entonces, toman un campo en el plano y hay una trayectoria dentro del dominio de ese campo, hay una interacción entre el campo y la trayectoria.
esa interacción la medimos con el producto punto. ¿Y qué mide el producto punto? Pues justamente es qué tanto este campo incide en la dirección tangente a la trayectoria en cada punto. Ok. Entonces, acuérdense que además, F en gamma de t punto gamma prima de t es igual a la norma de F en gamma de t por la rapidez por coseno de teta, ¿verdad? Donde aquí está teta. Entonces una forma de verlo sería como un asteroide que va todo recto. Gamma es su colita. Y pues Gamma es va, la trayectoria que sigue el meteorito. Y luego, ajá, y pues está un planeta cerca y entonces se ejerce una fuerza sobre el meteorito sí, y ya si tú quieres modifica. ver el trabajo del campo gravitacional dado solo por la masa del planeta, puedes hacer ese cálculo, ¿verdad? Ajá, ajá. Porque la trayectoria del cometa no depende solo del campo gravitacional dado por la masa del planeta, pues porque está el Sol y otras cosas, ¿no? Sí, profesor. Bien, ese es un ejemplo. Ahora, entonces, ¿cuándo esta interacción es grande? ¿Cuándo alcanzan la máxima interacción? Bueno, de entrada cuando son colineales, ¿verdad? Para que el coseno les dé 1. Ajá. Y si son ortogonales, esa interacción se anula sin importar las normas, sin importar la rapidez ni el tamaño del campo. Ahora, ¿en qué casos les da grande esta interacción? Bueno, cuando son colineales y ambos hay una rapidez grande y el campo es grande. ¿Qué otra manera hay para que la interacción sea pequeña? Pues que sean ortogonales o casi ortogonales, o bien, incluso cuando son colineales, que la rapidez sea muy pequeña o 0, o que el campo se anule. Son las maneras en que esta interacción va a ser pequeña, porque esta interacción depende de 3 factores: del tamaño del campo, de la rapidez de la trayectoria y del ángulo entre ambos vectores. Entonces hay muchas maneras para que este real sea pequeño, gran o grande. ¿De acuerdo? Así es, pero primero hay que tener claro qué estamos integrando, Luis Manuel. Y lo que estamos integrando es esta función. Y esta función mide de cierta manera la interacción entre el campo y la trayectoria. Ok, ok. Lo voy a poner aquí. Es una forma de medir la interacción entre el campo y la trayectoria. Y la curva le voy a poner. Y la curva. Gamma. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, como la interacción depende de 3 factores, pues esos 3 factores inciden en que la integral les pueda dar 0. Ya sea porque son ortogonales o cuando no lo son, porque el sentido de esa interacción va cambiando de signo, ¿verdad? Va a tener que ver con el flujo, pero eso lo vemos después, Marco. Y ahorita, bueno, voy a dar un adelantito. Déjenme, le tomo foto a esto. No solamente tiene que ver con el flujo, sino va a tener que ver con el rotacional, ¿verdad?
Bueno, pero ya llegaremos a esas cosas. Por lo pronto, ya está claro el significado de la función que estamos integrando para obtener la integral de línea. Ajá, sí, es la interacción entre el campo y la trayectoria. Así es. ¿Sale? Ahora, ¿qué significa entonces? Más observaciones. Le voy a poner como observación 3, aunque todo lo anterior fue más observaciones, ¿no? Todo esto fue una sola observación. Bueno, más. Esta es la 3. Voy a corregir observación 3. Voy a corregir la foto y pongo 4 ahora en la siguiente página. Este, 4. Que la integral de línea de un campo a lo largo de una trayectoria sea 0 significa que la parte donde el campo va a favor, ¿qué quiere decir a favor? Pues que este producto punto es positivo, ¿verdad? Se compensa con la parte donde el campo va en contra del movimiento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que va en contra? Pues que este producto es negativo, ¿verdad? Del movimiento. En contra del movimiento. ¿Están de acuerdo? Sí, pero Sale. Ya. En resumen, la integral de línea nos da el promedio, y esta es la clave, ¿verdad? Es el promedio de la interacción entre el campo y el movimiento. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde está la duda? no, es que yo en promedio pues, lo pienso más como en cuestión discreta. Ajá. Pues, Pero ya sabes que por ejemplo, si tú tienes una función de R en R, que es lo que estamos integrando, si tú tienes una función en AB a R, ¿qué, qué te da la integral en AB de F? el área bajo esa curva.
Ajá. Ahora, si tu función fuera constante, ¿qué te da? El área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo, pero esta área que es F en cualquier punto por B menos A, ¿no? Ajá. Ahora esto lo puedes ver como si la F tiene primitiva, F' es igual a F, esto te da la F' en un punto xi, ¿verdad? Sí. Pero ¿esto qué cosa es? Pues es el límite cuando h tiende a 0 de f en xi más h menos f en xi sobre h, ¿sí o no? Sí, profe. Y esto, antes del límite, este real, para cada h, este real es un promedio. ¿Lo ves? Ajá. ¿Sí está bien? Sí, profe. De manera que esto es como un promedio instantáneo. Ok. ¿Qué es esta área? O sea, el teorema fundamental te relaciona las áreas con los promedios, ¿verdad? Sí, pero entonces ahí el promedio pues tendría que ver más con la derivada que con la integral, ¿no? Sí, pero ¿qué estás promediando? Ah, la integral. Estás promediando la primitiva de lo que estás integrando, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ver, ya esta cosa, la integral de una función cualquiera de RNR, de x de x, es un promedio. ¿Sale? Pues eso es lo que estamos diciendo. Es un promedio de cómo está interactuando el campo con la función. O sea, el problema es la ambigüedad del lenguaje, Luis Manuel, fíjate. Dijimos que esta función solita es una manera de medir la interacción entre el campo y la trayectoria y el movimiento. De manera que cuando lo integras, estás promediando cómo fue esa interacción. Y entonces, al usar la misma palabra interacción para la parte del promedio como para la parte del integrando, es que suena confuso, ¿verdad? Sí, sí. Pero porque estás hablando en términos solamente intuitivos. Entonces sería algo así como, después de que se realizó todo lo del campo y toda la trayectoria, eso nos daría como una interpretación de, bueno, de un promedio que pueda ser con una fuerza y una trayectoria constante, y eso sería igual a la integral que hicimos. A ver, espérame, otra vez, perdón, dime. Ah, bueno, entonces en ese caso, pues lo del promedio que usted menciona, entonces la integral de sobre todo el campo gamma nos daría como una constante, sería como, bueno, yo lo vería como si una partícula recorriera una trayectoria constante con una fuerza constante, y eso hacer, bueno, y eso, el resultado de eso sería igual que la integral que hicimos, o sea, sería como lo del movimiento medio, ¿no? Bueno, velocidad media, que pasa en física. Ajá. Es que creo que tiene que ver con que estás diciéndolo en términos del teorema fundamental, ¿verdad? Ajá.
Ujú. Pues bueno, pues ahí bueno, es que también la confusión es que yo pensaba Ajá. que, por ejemplo, tengo ahí la curva que me puso de A a B en R2. Entonces, cuando terminas de integrar eso, cuando te da la primitiva, pues sería como una exponencial. Y al final de esa curva o hasta donde la tomemos, me da un numerito. Ujú. Y según yo, pues ese numerito era como la suma de todo. Y, y no como el promedio que sería como entre A y B cerrados. Sí, pero a ver, déjame, me voy a esta parte de cuando estábamos en las expresiones de las sumas de Riemann. Deja encuentro mi hojita. ¿Ya mandé esta foto? Para no hacerme más bolas, espérame. Sí, ya, esto ya está. Mira, aquí, fíjate. Aquí la cuestión es que estas sumas de Riemann, aquí, ¿no? Hasta que, aquí ya tienes la suma de Riemann. ¿Qué pasa? Que dada cada partición, en cada subintervalo vas a tener un valor distinto. Estás aproximando el trabajo o esta interacción entre la fuerza y el movimiento o el campo y la trayectoria, le estás asociando una interacción en cada subintervalo. En cada subintervalo, esas interacciones pueden tener signo positivo o negativo y además el resultado final de estas sumas va a depender, además, no solo del signo, sino del tamaño de estas cosas, ¿verdad? Y ya dijimos del ángulo que hay entre los vectores, Sí, perfecto. ¿vale? Entonces, cuando tú sumas todo, estás, estás obteniendo un real que el signo te dice como globalmente qué pasó, qué dominó. Si la parte donde fue positiva, si la parte donde fue negativa, o si se haya hecho cero, etcétera, etcétera. En ese sentido es que te da como un promedio. Ok. Oh, ya, ok, ok. Sí, ya le entendí bien, ¿verdad? A lo que se refería. Ajá. Bueno, este, ese, el signo y el valor de estas sumas de Riemann te están dando como globalmente qué pasó, ¿verdad? ¿Sale? Sí. Y ya cuando tomas el límite, pues te da eso mismo. En ese sentido es como un promedio. Pero si tú lo ves con el teorema fundamental, como lo dije hace rato, pues es lo mismo, ¿verdad? Te da un promedio. Sí, porque gracias. Ok, bueno. Bueno, ya. Ok. Este. Ok, ahora. Déjenme hacer unos ejemplitos aquí. A ver, tomen en el primer ejemplo que el campo sea el de la gravedad, que era 0 menos K, ¿no? Con K positivo. Ay, positivo. Entonces, si ustedes dibujan este campo en R2, pues les va a dar puras flechas hacia abajo. No las voy a dibujar y ahí se las imaginan. Y ustedes supongan que la trayectoria, la gamma, hace algo así. La gamma hace algo así. ¿Cuánto les va a dar la integral de línea sobre esta trayectoria de este campo?
Sería cero. Cero, ¿verdad? Ahora, ¿están de acuerdo en que va a haber propiedades de la integral que son bastante inmediatas que se heredan de las propiedades de las integrales de funciones de RNR? Por ejemplo, Profe, Marco preguntó algo. ¿eh? Marco preguntó que por qué cero. Ah, ok, tú dijiste cero, ¿verdad? Ah, Sergio, ¿puedes decir por qué, Sergio? Ok. Eh, Fíjate, el hecho de que el campo, además de que solo es un campo de fuerza, es constante el campo de fuerza. Eh, bueno, pero más bien la oscilación puede hacer dudar que de distinto de cero. ¿Sale? Pero fíjate, Marco, el campo es constante y es vertical, de manera que no importa dónde te pares a lo largo de esto, no importa cómo es la gama, la interacción solo va en el sentido vertical y es constante en todos los puntos de la curva. Entonces, como la curva empieza en un cierto punto que tiene la misma altura que este otro punto, quiere decir que en la dirección vertical regresaste al mismo punto de partida. ¿Lo ves? Lo puedes ver así, mira. Entonces, la integral sobre gamma de este campo de gamma, por definición, es la integral en AB del campo 0. Como es constante, esta es la composición punto, la gamma prima. ¿Sale? ¿Y qué te da al hacer el producto punto? Te da la menos k por la segunda coordenada de este vector, pero ese es gamma 2 prima, ¿lo ves? Ahora, esta por definición tiene primitiva. Esto es, ¿qué cosa? La gamma 2 evaluada en B menos la gamma 2 evaluada en A por el teorema fundamental, ¿verdad? Pero como empezó y acabó a la misma altura, esto te da lo mismo y te da cero. ¿Sale? Pero geométricamente se veía. Perfecto. Bueno, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, sí, propiedades. Propiedades de la integral. ¿Están de acuerdo que como la integral de línea está definida en términos de una integral de RNR, automáticamente hereda un montón de propiedades? Entonces, el chiste ahora es ver qué propiedades, cómo queda expresadas las propiedades de la integral de línea a partir de no solo las inmediatas, ¿verdad? Sino las propiedades que podemos establecer con esta notación. ¿De acuerdo?
Entonces, hay algunas bastante inmediatas. Entonces, ya ahora sí vamos con propiedades de la integral de línea. La definición ya está clara, ¿verdad? Ya está. Bien. Entonces, ¿cuáles son? Para eso vamos a recordar propiedades de la integral para funciones de RNR. Otra vez, recordatorio de propiedades de la integral para funciones de RNR. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a repetir. Porque hicimos ese recordatorio para ver las propiedades de la integral de volumen, ¿verdad? Y en el repaso de cálculo 2, que fue con lo que empezamos, cuando retomemos todo este asunto. Déjenme sacar hojas. Entonces, ¿qué propiedades recuerdan de la integral de funciones de RNR? Sale la constante. La integral es lineal, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, la integral definida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Que eso la es integral igual. en AB de f más g es la suma de las integrales, ¿verdad? Y que la integral en AB de una constante por f, bueno, le voy a poner aquí la variable para que quede claro cuál es la variable y cuál es la constante. Pues es igual a k por la integral. Uy, ya hice mal esto. Bueno, pues se entiende, ¿no? Lo tacho y le pongo f de x de x. Ya. ¿Qué más? Que si cambiamos, por así decirlo, de A a B, que sea ahora de B a A, eso sería menos. Muy Bueno, bien, muy bien. ¿Qué más? Rompecabezas, ¿no? sí, sí, sí. Entonces la integral en AB es igual a la integral de A a C más la integral de C a B. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué más? El valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto de la función. Ujú. Otra de comparación es que si f de x es menor o igual que g de x, entonces el orden lo preserva la integral, ¿verdad? Ajá. Ajá, ¿qué más? Luego, la integral de A a B de f es igual a la integral de A a B de f más menos f menos. Ok. Ajá, ¿qué más? No sería menos porque los valores. Ah, no, no, sí, ya vi, perdón. Más bien, la integral del valor absoluto de f es la integral de f más menos la integral de f menos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué más?
la del cambio de variable. Son como métodos de integración, ¿no? Obviamente podemos aplicar todos los métodos de integración a la integral de línea por su definición, pero, o sea, como... Yo Eso me lo ref- voy a anotar ahorita. Más Ok. bien, antes de ese teorema del valor medio, ¿no? Ah, sí. Que es voy en el 7, ¿verdad? Teorema del valor medio para la integral. Y esto es que si f es continua, ¿verdad? Si f es continua en AB, entonces la integral es f en sí por b menos a, ¿verdad? Sí, profe, con sí perteneciente a A, B, ¿no? Sí. Y creo que ya, ¿verdad? Pues sí, ya. Ok. ¿Cuáles podemos traducir a la integral de línea? Entonces, a ver, que la integral de línea será lineal. ¿Qué querría decir que es lineal? Que las interacciones de dos campos con dos trayectorias, sí se pueden sumar. O sea, que la integral de línea sobre gamma de f más g de gamma es igual a... La integral de gamma, bueno, el campo gamma de f con respecto al gamma minúscula, más la otra integral. Ay, g. Venga. ¿Cómo ven? ¿Será cierto? No creo. A ver, vamos a la definición. Aquí está, ¿no? Si le pones aquí, en lugar de f, le pones f más g, la suma de funciones sí se para sobre la composición, ¿verdad? Sí, Y la suma de vectores se distribuye sobre el producto punto. sí también, O sea, que ¿qué? que sí se separa. Sí se para, ¿verdad? Sí, Y luego, ¿qué querría decir que es homogénea? Pues que saca escalares, ¿no? Entonces, ¿será que la integral de línea de un múltiplo del campo es igual a la constante por la integral de línea del mismo campo? sí, Sí, entonces la respuesta es que sí, ¿verdad? pues, Está bueno, ¿no? Bien. Ahora, ahí donde quedó mi lista. Chin, ya revolví todo. Espérenme. Acá está. Bueno, la última es teorema del valor medio. Ok. Invierte el sentido, invierte el signo si volteamos los límites de integración. no creo porque aquí, bueno, según yo no lo tomamos como de izquierda a derecha, sino pues es como depende eso de la trayectoria Ajá, y del campo. a ver, dos. Si tú tienes tu curva gamma, aquí tienes gamma de A y aquí tienes gamma de B,
si tú tomas algo así como menos la función gamma, ¿en qué sentido menos gamma? Pues en el sentido de que la recorras al revés. Ya. Sí te va a invertir el sentido, ¿verdad? Pues sí, porque estaría haciendo todo el recorrido al revés. Al revés. Ahora, la imagen de gamma es la misma. ¿Lo ves? Sí. Solamente si cambias el sentido del recorrido, ¿quién sería la parametrización menos gamma de t? Pues que sea gamma de menos. Lo que pasa es que es como un abuso de notación, porque no quiere decir que sea una función impar o algo así, pues eso, la función va de R en R2. Pero si definen la función menos gamma como la gamma recorrida al revés, o bueno, para no confundir, vamos a ponerlo así, como con el menos aquí arribita. ¿Cómo ven así? Ahora, el problema, si le meten aquí menos t, es que a lo mejor esto, más bien, esto es una nueva parametrización. ¿Esta en dónde está definida? La función gamma menos, que es la gamma recorrida al revés, ¿de dónde a dónde va? De menos B a menos A. De menos b, menos a, ¿verdad? ¿Y pueden sacar la hoja? De R2. ¿Sí está bien? ¿Y qué te queda entonces? ¿Cómo te queda la propiedad? Pues que la integral de línea sobre gamma de f de d gamma menos es igual a menos la integral sobre gamma de f de gamma, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, pues. Va. Entonces es una manera de traducir esta propiedad. Bueno, 3. ¿Dónde está mi lista? Está aquí. 3. Déjenme dar foto de esto. Ya se me está acabando el tiempo. Le piensan a las demás para mañana y nos seguimos mañana con el resto de las propiedades, ¿verdad? Sí, profe. Ahora les quiero preguntar una cosa. A ver si aceptan un reto. ¿Podríamos algún día tener sesión un poco más larga para que así tengamos como un periodo de descanso más largo? ¿Un receso más largo? Por ejemplo, en sábado, que en lugar de 2 horas, que sea 3 horas. Es que entre semana, como tienen otras cosas, puede ser más difícil. Porque además, si ya el examen es la semana que entra, mañana quisiera dedicarle un rato a continuar, a terminar lo de las propiedades de la integral de línea o darle un avanzón, porque va a haber una sobre todo que es diferente, que sí es así sorprendente y sí es muy importante. Entonces, mañana quisiera acabar lo de las propiedades de la integral de línea y luego resolver con ustedes ejercicios de las guías, porque quiero saber cómo van. ¿Les parece bien ese plan para mañana? Terminar propiedades de la integral en línea y luego ejercicios de las guías 1 y 2. Sí. Va. Y una vez que acabemos el tema de la integral de línea y superficie, podríamos tener un receso hasta el
hasta el lunes 2 de agosto. Mi plan es que en la semana del 2 de agosto al 6 de agosto, además de que tengan el último parcial, vea los temas extras que ya no son para evaluación, que es convergencia uniforme de funciones y un poquito de el cálculo sobre variedades con esto de las n-formas y cosas así. Bueno, ese es mi plan para la primera semana de agosto. De manera que cuando acabemos de exponer los temas, bueno, la otra cosa es cuándo va a ser el parcial. Entonces, el parcial de integral de línea y superficie va a ser en la primera semana de agosto, del 2 al 6. La siguiente semana tendrían el parcial del terminar, es el parcial de cálculo diferencial para funciones vectoriales de varias variables, que es lo de la guía 1 y 2. Y luego, en algún momento de julio, la idea es que tengan su parcial de integral de volumen. Entonces, casi que sería hay que tratar de que se junte el final del temario con su examen de integral de volumen. A ver si lo podemos hacer por ahí del 15 de julio o el 19 o 20 de julio, para que tengamos las 2 últimas semanas de julio como de receso. ¿Va? A ver si lo logramos. Ok. Profe, tengo otra duda. Usted había puesto en el mensaje lo de que este examen que viene es una evaluación opcional. O sea, tenemos derecho a a reponerlo en reposición, ¿no? Conforme les dé tiempo. Conforme, ok. O sea, el plan es que el último parcial sea, por ejemplo, el martes 3 de agosto y que el viernes 6 de agosto sea la primera ronda de reposiciones. O bueno, vamos a pensar de esta manera, que las reposiciones empiecen, como son solo 4 parciales, que las reposiciones sean, por ejemplo, el lunes 9 de agosto y el viernes 13 de agosto. Para que del 16 al 20 de agosto se pueda hacer nuevas reposiciones y o finales en función de lo que pase con el paro y lo demás. Más o menos esa es la idea que tengo. Pero pues eso no vamos a poder saber hasta más adelante. O sea, básicamente estoy dejando la última semana, que es del 16 al 20 de agosto, para darle oportunidad a los que no hayan hecho examen por lo del paro, si el paro llega hasta ese momento. Si el paro se levanta antes, pues a ver qué pasa, a ver qué hacemos. O sea, todo es como difícil, pero más o menos ese sería el plan. ¿Va? Va, profe. Bueno. Nos vemos mañana.